Lo primero que debo destacar, no quiero adelantarme a mi ponencia, es que el pueblo dominicano, siempre, la sociedad dominicana, siempre ha seguido, más allá de esas consecuencias a que usted se refiere, los acontecimientos mundiales. Ahora parecería que es fruto de la globalización y del avance de los medios de ustedes, pero anteriormente, estoy hablando de cosas tan remotas como la Primera Guerra Mundial, en el principio del siglo XX, la población se iba a los periódicos a escuchar las últimas noticias sobre los conflictos mundiales, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, inclusive el desarrollo de las batallas. ¿Cómo llegaban a los periódicos? Por teletipo y por telégrafo en esa época, ¿verdad? Y entonces el interés se justifica ahí, además de que estamos en la época de las comunicaciones, de la globalización, donde es uno de los fenómenos a destacar, es la rapidez y la facilidad en la transmisión y conocimiento de las noticias mundiales. En este caso es importante, y va a ser mi ponencia, es la importancia que tiene, y para eso hay que conocer el efecto de la geopolítica en estos acontecimientos. La geopolítica, la geoestrategia, etc. Y se deriva de la importancia de las relaciones que tiene la geopolítica con esas materias, con la geografía, sin ser geografía política. Estamos hablando también de la economía, de la historia, de la estrategia y del curso mismo de la conducción de la guerra, la geopolítica. Entonces, en este aspecto, la guerra actúa en su simplicidad, que es uno de los principios de la guerra, actúa como un catalizador para la comprensión del fenómeno, de esos fenómenos que son más complicados, la estrategia, la geopolítica, etc. Sin embargo, la guerra, según los tratadistas, en la guerra nada complicado funciona, pero el propósito es, más de las especulaciones y la deducción, es que la guerra misma, el desarrollo de las operaciones, te va diciendo cuáles son las intenciones y los objetivos de la guerra, ¿verdad? Y también se podría predecir las consecuencias de ese fenómeno. Entonces entramos en las consecuencias que nos podía dejar al país. Bueno, las consecuencias ya la estamos viendo, comenzando porque el presidente de la República, adelantándose, ¿verdad?, a esas consecuencias, se dirigió a la nación, esbozó 10 medidas que habría que tomar para prevenir el impacto del desarrollo de ese conflicto, ¿verdad? Entonces, todo parece ser de una manera muy práctica, sin especulaciones, que hay que, en esa prevención, hay que ver las consecuencias negativas que puede tener nosotros, sobre todo en nuestra economía, ¿verdad? Y entonces, yo creo que son a medidas. Yo lo único que debería agregar a esas 10 medidas que yo considero oportunas y pertinentes del presidente, es que una de ellas debe ser, y no quiero ser fundamentalista en esto, la repatriación de los ilegales haitianos, que son una carga para el Estado. Una carga para el Estado. ¿En qué sentido? De que todo se ha hablado mucho, hay un 30% solamente de impacto de esos ilegales, por ejemplo, en el presupuesto de salud. Entonces yo pienso que solamente en de salud, también está en la educación, en la desnacionalización del empleo, por ejemplo. Entonces yo pienso que entre esas medidas se debe incluir algo de lo que ha hablado también el presidente. Vamos a esperar que se cumpla. O sea, que esa es la queja de nosotros.